El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de la espiritualidad y religión en los adultos mayores y analizaremos el artículo que se les envió, que es Spirituality and Religion in Older Adults with Dementia, a Systematic Review. Bueno, el contenido de la plática va a ser un poco, les voy a platicar un poco acerca de la introducción, acerca de la espiritualidad como necesidad humana, el acompañamiento espiritual, un poco sobre la evidencia empírica que hay al respecto, para terminar con el análisis propio del artículo y unas pequeñas conclusiones. Bueno, los psiquiatras, psicólogos y todas aquellas personas que nos dedicamos al ámbito de lo que podríamos denominar globalmente atención psicosocial, nos encontramos con la dimensión espiritual del ser humano. En las últimas décadas han surgido un conjunto de modelos dentro de la orientación cognitivo-conductual que han procurado presentar bases científicas a algunas de las prácticas y estrategias espirituales y religiosas. Y mientras que algunos autores han observado que quienes se consideran a sí mismos religiosos o espirituales suelen presentar mayores síntomas psicopatológicos, otros han observado que pueden presentar mayor salud mental. Esta disparidad en los resultados puede deberse en parte a la falta de consenso en torno a una forma de definir y evaluar dichos constructos. Y es que en un intento de definir el constructo de espiritualidad primeramente, sabemos que proviene del latín espíritu, que significa respiración, es decir, vitalidad. La OMS refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencia que trascienden los fenómenos sensoriales propiamente. En 1992, el autor Emblem sugirió que la naturaleza de la espiritualidad es singular, específica y personal, y que incluye aspectos de experiencia y creencia que son únicos del individuo. Para el 2001, el grupo de trabajo del psiquiatra Cohen es la búsqueda personal para entender las respuestas a las últimas preguntas sobre la vida, su significado y la relación con lo sagrado o lo trascendente, que puede o no conducir pues, al desarrollo de rituales religiosos y la formación de una comunidad como tal. Solo hay muy pocos autores aquí en México que hablan o se dedican al respecto, y en el 2005 el doctor Rivera Ledesma y junto con el doctor Montero López, ellos se refieren a la espiritualidad como que es de naturaleza singular, específica y personal, y se caracteriza por un sentimiento de integración con la vida y con el mundo, viviéndose como una experiencia de lo divino. Por último, en el 2008, el grupo de trabajo sobre espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos propone entender a la espiritualidad como el dinamismo que impulsa nuestro anhelo de plenitud y que se expresa a través de la búsqueda de sentido, de coherencia con los propios valores, de conexión armónica con los demás y de trascendencia. Si pusimos atención, todas las definiciones que les acabo de enseñar, bueno, presentan a la espiritualidad en dinamismo y conciben a la persona en una dimensión, en su dimensión espiritual como un ser en relación. Un primer paso es entonces la adaptación de estos conceptos y definiciones al ámbito clínico, pues para hacerlos operativos. Pese a lo intangible de la dimensión, aún así existen oportunidades para la evaluación y aplicación clínica y docente que más adelante vamos a ver. Bueno, por otro lado, la religiosidad proviene de la palabra religare, que significa religar, vincular, atar, e implica la subordinación y vinculación a la divinidad. El mismo autor del que les comenté hace un momento, en 1992, nos dice que se trata de un sistema de creencias y cultos organizados que pertenece al campo de la sociología, identificándose por su nombre y su contenido de una doctrina en específico. El grupo de trabajo del doctor Koenig en el 2001 lo definen como un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado o trascendente.
Para los autores mexicanos, en el 2005, es de naturaleza esencialmente social y se vive como un cuerpo de conocimientos, ritos, normas y valores que rigen la vida del individuo interesado en vincularse con lo divino. Cuando la religiosidad es ejercida como medio para acceder a la experiencia de lo divino, cumple su fin último, que es la espiritualidad. Sin embargo, cuando la religiosidad se convierte en un fin de sí misma, esta experiencia de lo divino se desvanece y entonces adquiere un carácter instrumental, adaptativo y supersticioso, que aleja entonces al sujeto de lo espiritual. Aquello entonces que dota de realidad y sentido esencial a esta vida religiosa es justamente la espiritualidad. Sin espiritualidad, la vida religiosa no es sino apariencia y vacío a lo divino. A lo largo de la historia, los constructos de espiritualidad y religiosidad fueron utilizados indistintamente por los investigadores. En un segundo momento, fueron planteados en términos opuestos, la religiosidad de una manera estática, institucional y objetiva, y la espiritualidad, por otro lado, dinámica, personal y subjetiva. Hoy en día se define que pues, no representan en realidad categorías opuestas, sino complementarias, de modo que las personas pueden considerarse a la vez religiosas y espirituales, tanto como espirituales, pero no religiosas. Toda la humanidad, especialmente en el entorno clínico, necesitamos dotarnos de un nuevo paradigma postmaterialista que nos permita entender y cuidar de forma holística a las personas. El grado de conciencia espiritual no modifica el valor ni la dignidad ontológica de cada persona, tan solo indica el grado de apertura que cada uno a la propia esencia en un momento dado. Ahora, todos vivimos en alguna situación de la vida momentos de crisis y de oportunidad. La enfermedad, el sufrimiento y la proximidad de la muerte son ocasiones especiales para la emergencia espiritual. Se abre entonces la oportunidad de encuentro con uno mismo, con los demás y con lo que nos trasciende, y nos permite experimentar lo que somos en nuestra profundidad. Sin duda nos encontramos en una etapa histórica de redescubrimiento de muchos aspectos del ser humano que fueron olvidados o parcialmente comprendidos. Uno de estos aspectos es la espiritualidad. Se formuló la idea que lo espiritual es una cuestión inexistente, pues sobrepasa los modos racionalmente empíricos del conocimiento. El principio de la comprobación empírica y experimental se volvió un tótem al que se le rindió un culto idolátrico. Sin duda que el método científico lo demanda, pero la formulación del mismo exige hoy diversas variantes según las diversas formas del objeto de conocimiento, tomando así la ciencia más conciencia de sí misma, que ella misma se estructura sobre bases axiomáticas que sobrepasan su propia fundamentación lógica experimental. Aristóteles afirmaba en su teoría helimórfica que todas las cosas se constituyen en base a la materia y a la forma, es decir, que no todo es material, no todo es espiritual. Sin embargo, ambas formas experimentan una íntima conexión. Lo mismo pasa con el ser humano. No todo en él es lo material, pero tampoco todo en él es solo espiritual. Aunque la dimensión espiritual pertenece al ámbito de la conciencia y es intangible, puede intuirse o explorarse y acompañarse a partir de las experiencias o expresiones y consecuencias de su dinamismo, es decir, a través de la red de relaciones y valores que cada persona crea, todo con la búsqueda por satisfacer su anhelo de plenitud. Existe un consenso respecto a un mínimo de 3 niveles de estas relaciones significativas de expresión de esta dimensión espiritual. Son las relaciones con el yo profundo o nivel intrapersonal, con los demás o un nivel interpersonal, y con lo demás o lo trascendente, que es el nivel transpersonal. Cuando hablamos del nivel intrapersonal, hablamos de la coherencia con los propios valores y armonía entre lo que se anhela, se piensa, se siente, se dice y se hace, es decir, sentido de la propia existencia. Cuando nos referimos a nivel interpersonal, nos referimos a la necesidad de amar y ser amado, otra necesidad de perdón y reconciliación, sobre todo cuando falta armonía en la relación con las personas significativas. Por último, en el nivel transpersonal,
existe una pertenencia a una realidad superior, de lo que formamos parte, que nos abarca, nos sostiene, nos trasciende y en la que nos podemos abandonar, sea cual sea el nombre que le demos. Ahora, hablando ya específicamente de estos constructos en la salud mental de los adultos mayores, en cada nivel de estos de los que les hablé, los adultos mayores pudieron haber desarrollado y tener cubierta esta necesidad, de modo que para ellas, para ellos, perdón, supongan una fortaleza y un recurso útil en un momento de crisis. Por el contrario, el vacío o la falta de plenitud en un determinado nivel supone un déficit o una necesidad no cubierta. Durante el proceso de envejecer, cuando el ritmo de trabajo disminuye considerablemente, pues la persona tiene incluso forzadamente más espacio para el encuentro consigo mismo. Así pues, se vuelve un tiempo muy propicio para descubrirse más allá de la experiencia física, entrando en el conocimiento de otras situaciones tan reales que son necesidades, aunque pudiera ser que nunca en su vida hubiera tenido esa necesidad. El orden de lo espiritual, pues transita por estos carriles. Por tanto, cuando se puede sostener que todos los clínicos que nos dedicamos o profesionales que nos dedicamos a trabajar con adultos mayores y en particular los profesionales de la salud mental, pues debemos considerar los referentes espirituales del propio individuo para ayudarlo de buena forma con los problemas que puedan surgir en este proceso de envejecimiento. Entre las principales situaciones que debe enfrentar el adulto mayor y que implican aspectos que atañen directamente a esta espiritualidad, podemos nombrar la pérdida de la autoestima, el cambio de modo de vida familiar, la sensación de una vida prolongada y sin sentido, la pérdida de significados, la pérdida de las capacidades de fácil adaptación, la falta de encuentros gratuitos y la pérdida de seres queridos y referenciales, entre otras, por supuesto. Todas estas situaciones implican una situación espiritual y con ello un modo de enfrentarlas adecuadamente o no. Así es como pues surge lo que conocemos como el acompañamiento espiritual. En nuestra práctica cotidiana valoramos al anciano como una unidad biopsicosocial y funcional. Este es un abordaje en términos prácticos pues parcial del problema. ¿Por qué no incluir en esta valoración la dimensión espiritual? Para Víctor Frank hace referencia a una gran problemática de estos tiempos, que es la pérdida del sentido de la existencia. Aquí radican muchas de las situaciones complejas de la vida actual y que sin duda afectan también al adulto mayor. La angustia existencial se ve aliviada por varios factores. Uno de ellos es que a raíz de la búsqueda de sentido, la persona sienta que ha cumplido y está cumpliendo en la actualidad con su misión o un propósito de vida. Es decir, que se vive fiel a sus propios valores y principios y que su vida sirve para algo en estos niveles de los que ya hablamos, intrapsíquico, interpersonal y suprapersonal. Para nosotros, acompañar a la persona en el repaso de su vida y específicamente en una etapa de cualquier enfermedad, pues va a ayudar a descubrir áreas de sentido versus de angustia. La actitud de los profesionales debe entonces ser humilde, puesto que no pretendemos poseer grandes respuestas. Es importante no trivializar ni huir a ninguna pregunta existencial, sino ser capaces de permitir una plena expresión de la angustia mientras se mantiene una actitud de presencia acompañante que transmita seguridad. Cuando las creencias religiosas existen, cobran especial importancia en esta etapa de la vida. Cuando el paciente hace referencia a sus creencias, conviene así explorarlas y también pues, su influencia en el estado de la persona que esté viviendo en ese momento. Muchos pacientes se sienten aliviados en su angustia mediante prácticas como la oración, la reflexión sobre sus creencias. Así pues la experiencia religiosa puede ser un elemento más que integra la vivencia personal en la enfermedad avanzada, con repercusiones incluso concretas posibles en cogniciones, sentimientos y conductas.
Cuando los profesionales de la salud tomamos conciencia de nuestra vocación y nuestros propios valores, creencias, actitudes, especialmente con respecto a nuestra condición mortal y nuestra espiritualidad, logramos crear conexiones más profundas y significativas con nuestros pacientes. La apertura de conciencia pues del terapeuta y su capacidad de promover un espacio de seguridad y confianza en torno a la crisis de quien lo está padeciendo, pues pueden ayudar a construir una visión y una experiencia de esta realidad con mayor plenitud. La calidad de la presencia que nosotros los profesionales podemos aportar a la cabecera del paciente depende de nuestra madurez y nuestra conexión espiritual. Desde esta perspectiva, entonces, el compromiso con el autocuidado espiritual de nosotros los profesionales, pues podría ser un imperativo ético. Hay algunas claves para el proceso de acompañar espiritualmente al adulto mayor. Les voy a hablar solo de algunas. La conciencia de lo finito se refiere a que todos los ancianos van desarrollando de alguna u otra forma una conciencia de que hay un fin de la vida y que éste se está haciendo próximo. El diálogo de la verdad de la finitud de la vida en la realidad de la muerte es sumamente necesario. Otro es la aceptación de las limitaciones y reconciliación con las mismas. Aquí nos sugieren aprender a enfrentar la realidad de la condición del adulto mayor marcada por las limitaciones físicas y sociales. Hay una imposibilidad real de llegar a ser como antes. La limitación puede transformarse en una fuente de creatividad y desarrollo de otras potencialidades. Por otra parte, pues es muy importante acompañar y animar procesos de reconciliación en el adulto mayor consigo mismo y con los demás. Otra clave es el crecimiento en encuentro y diálogo consigo mismo. Esto implica realmente mirarse con la verdad y en realidad esta es una tarea que debemos pues llevar a cabo toda la vida y que en este periodo específicamente de la ancianidad pues puede ser acompañada por nosotros. Otro es el diálogo y el encuentro con los otros. Aquí nos sugieren realmente que podemos favorecerlo solo a través de encuentros lúdicos. La paradoja del sufrimiento y la alegría se refiere sobre que el negar el sufrimiento pues es negar en realidad una parte importante de la realidad humana. Es más sano y fuerte de fortaleza en una persona aprender a vivir con la experiencia del dolor y así también valorará con mayor intensidad la experiencia de la alegría como fuente de esperanza. Por último, es la aceptación de la soledad. Como ustedes saben, pues es un aspecto muy duro del envejecimiento, perder a los seres queridos, perder a la familia, sobre todo hoy con la gran tendencia a la familia nuclear. El anciano experimenta con mucha frecuencia la soledad y la experiencia del abandono por parte de los suyos. Muchas veces las reacciones frente a esta realidad son de negación, frustración e incluso depresión. Aquí, el descubrimiento de su vida interior, de la vida religiosa marcada por la compañía de Dios, es una fuente de consuelo, de paz y de esperanza. La OMS enfatiza cuando define los cuidados paliativos, aspectos psicosociales como aspectos espirituales del paciente. En 1998, un grupo de psicólogos identifican en esta definición, en esta declaración, la necesidad de mejorar la identificación de los roles que en este sentido desempeñamos cada clínico, en especial nosotros los psiquiatras. En 1999 se les preguntó a 170 médicos españoles acerca de sus actitudes con respecto a la espiritualidad y la frecuencia con que solían discutir asuntos espirituales con sus pacientes. Y se obtuvo lo que ustedes pueden ver en la pantalla. 96% de la muestra consideró que el bienestar espiritual era un componente muy importante para la salud. 86% de la muestra consideró que el médico debería referir a sus pacientes con estas cuestiones espirituales a tratar a los sacerdotes. El 58% consideró que deberían ellos mismos dirigir los asuntos espirituales de los pacientes. Y en este estudio, el miedo a la muerte fue el asunto espiritual más comúnmente discutido. Por otro lado, en este mismo estudio y en otro que se realizó en el 2001,
se identificaron las barreras para dirigir estos aspectos espirituales por parte de nosotros los médicos en general, no separaban por especialidades. Entre ellos fue la falta de tiempo, refirieron también que tenían un entrenamiento inadecuado, la dificultad para identificar a los pacientes que desean discutir o desearían discutir tópicos espirituales, que la formación biomédica del clínico en los aspectos espirituales son poco relevantes, y por último, algunos médicos pues en realidad no mantienen una orientación espiritual para sus propias vidas y entonces pueden subestimar esta orientación en los pacientes. Ahora, ¿qué evidencia pues empírica hay de todo lo que les acabo de decir? La verdad es que muy poca. En el 2001, un grupo de colaboradores del doctor Koenig, en una revisión sistemática de 86 estudios, examinaron el factor de espiritualidad y religiosidad sin diferenciarlos como un factor asociado al abuso de alcohol. Cerca del 88% de quienes no usaban o abusaban del alcohol eran los más religiosos, incluso dentro de los grupos de alto riesgo como las personas jóvenes o los adolescentes. En el 2000, el grupo de colaboradores del Dr. Nisbet, en un estudio que analizó más de 5,000 causas de muerte en la tercera edad, observó que quienes cometían un suicidio participaban menos en los servicios religiosos, en comparación con quienes morían por alguna otra causa. El grupo del Dr. Carren en el 2002 realizaron un estudio de religiosidad y bienestar en pacientes de una clínica geriátrica, pues encontrando que aquellos que no eran activos religiosamente tenían muchos más altos niveles de uso de alcohol, tabaco, presentaban mayores niveles de depresión, ansiedad e incluso cáncer, que en contraposición de aquellos que eran activos religiosamente y además disfrutaban de buena salud física y mental. Por último, en el 2006, el doctor Borman y colaboradores buscaron analizar la eficacia de una intervención psicoespiritual sobre el distrés psicológico, es decir, los pensamientos intrusivos, el estrés, la ansiedad, la ira y la depresión en la calidad de vida y la satisfacción existencial espiritual en personas infectadas de VIH. Contrariamente, solo encontramos este estudio del doctor King en el 2013, en donde hace referencia a que las personas espirituales en ausencia de un marco religioso parecen presentar un peor estado de salud mental. Ellos tuvieron una muestra de 7,403 sujetos de población general y observaron que las personas religiosas resultan muy similares en cuanto a la prevalencia de trastornos mentales que las que no se consideran religiosas ni espirituales, excepto por aquellos resultados que sí salieron significativos, menos propensos a depender pues del consumo de drogas y de alcohol. Ahora, hablando, estos resultados en realidad nos llevaron a la pregunta de si esta misma relación entre la espiritualidad y los resultados positivos, en teoría, se pudieran encontrar en la literatura para las personas con demencia. 3 palabras solo en cuanto a esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la aparición de déficits neuropsicológicos que afectan la autonomía del sujeto. Su desarrollo pues, se va a caracterizar por un inicio insidioso gradual en la mayoría de los casos y el deterioro cognitivo en curso. La evolución depende de la etiología en cuestión y combina un trastorno de memoria y el deterioro de otras funciones cognitivas como trastornos de la función ejecutiva, del estado de ánimo, trastornos de la conducta. Pues, y sabemos también que pueden observarse afasias, apraxias, agnosias. Una serie de síntomas realmente que tienen impacto en la capacidad del sujeto para razonar y adaptarse e interrumpir la vida social y relacional de la vida diaria. Cuando se diagnostica una enfermedad de tal magnitud, pues puede provocar una descarga grave en los adultos mayores y puede poner en duda no solo su identidad personal, sino el proceso espiritual del que ya hablamos. Esta situación puede conducir a una profundización de este proceso, que pues realmente va a empujar a los pacientes a continuar su desarrollo espiritual e ir más allá de los límites personales. A pesar de la abundancia en realidad de la investigación sobre las demencias,
pues poco se sabe acerca de cómo los adultos mayores hacen frente a las pérdidas consiguientes. Muy pocos menos estudios hay al respecto. En el 2008, un grupo de colaboradores presentaron una revisión igual de la literatura, centrada en el uso de la espiritualidad como una estrategia de supervivencia para hacer frente a los estadios tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Se revisaron solo 6 artículos, los cuales sugieren que la persona en las primeras etapas de esta enfermedad usan la espiritualidad y su fe para encontrar el significado y el valor para afrontar los retos de las pérdidas cognitivas. En el 2002, el grupo de trabajo del doctor McNamara sugiere que los factores que explican los beneficios de la espiritualidad y la religión sobre el funcionamiento cognitivo pues parecen ser neurológicos. Él lo que demostró es que la oración por lo general se correlaciona con una mejor salud mental, pues porque el ejercicio espiritual fortalece los circuitos frontales, entrena la memoria episódica, mejora la introspección y la atención, lo que puede reducir a largo plazo pues la progresión de la enfermedad. La participación incluso en las sesiones de oración en una comunidad determinada mantiene a la gente en contacto con su entorno social y pues este apoyo representa o frena sentimientos como la tristeza, la ansiedad y la hostilidad. En el 2002 y 2005 realizan estudios estos autores demostrando que las personas igual en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer intentan activarse y adaptarse y hacer frente a esta pérdida de memoria, preservando su autoestima, buscando varias maneras de ser útiles y centrándose en las cosas buenas de la vida, pues con la intención de no depender de los demás. Por último, el doctor Stuckey en el 2003 encontró evidencia de una búsqueda de sentido en la demencia. Al poner su vida en manos de un tercero, es decir, de Dios, la gente se sentía aliviada, pues de la preocupación sobre todo de un futuro incierto. Ellos estaban seguros, se sentían seguros y se adaptaban mejor a esta situación de la enfermedad. Pocos estudios realmente han examinado los efectos de la reminiscencia espiritual, pues que sabemos hace hincapié en la mejora de la reconexión y el significado de la propia experiencia de uno en los pacientes con demencia. La terapia del recuerdo pues es una manera de contar una historia de vida con énfasis en el significado. La reminiscencia espiritual puede identificar el significado asociado con la alegría, la tristeza, ira, culpa o remordimiento. Y en la edad avanzada, pues la exploración de estos temas podría ayudar a las personas a replantearse algunos de estos eventos y llegar a una nueva comprensión del significado y el propósito de sus vidas. Solo encontramos 2 estudios al respecto. Uno muy reciente en población de Taiwán, es un ensayo controlado aleatorizado con 103 pacientes con demencia leve o moderada y los investigaron los efectos de la reminiscencia espiritual en la esperanza, satisfacción con la vida y el bienestar espiritual. Los pacientes fueron asignados al azar en un grupo por donde 6 semanas se practicó la reminiscencia espiritual y el otro grupo pues era el grupo control que no recibió esta práctica. Varias escalas pues se administraron antes y después de la intervención y se encontró que los términos de interacción entre el grupo y el tiempo para las 3 medidas resultaron ser significativas. Esto lo que nos indica pues es que los cambios en el tiempo en ellos fueron diferentes entre el grupo de intervención a favor, digamos, y el control. Y el otro estudio fue en el 2010 por el grupo que más ha trabajado al respecto de espiritualidad en los adultos mayores, y ellos mencionan en un total de 113 adultos mayores con demencia que vivían en centros de atención para adultos mayores, pues fueron asignados a pequeños grupos para recibir igual sesiones de reminiscencia espiritual durante 6 semanas, y los datos aquí cuantitativos se recogen mediante la escala de comportamiento antes y después de cada sesión, y los cualitativos son sesiones grabadas y transcritas. Lo que se observó es que las nuevas relaciones se desarrollaron entre los miembros del grupo, mejorando la vida de estas personas, sobre todo en el autocuidado. Ahora,
¿Qué hay en México? Pues realmente, como les mencioné en un inicio, solo un grupo de colaboradores de un psicólogo, bueno, son de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Universidad de Londres que trabajan este tema aquí en pacientes mexicanos. En el 2005 investigaron la relación entre las creencias y las prácticas religiosas y espirituales y el desajuste psicológico. Esto, el desajuste psicológico se evidenció por la depresión y la soledad. En 125 sujetos de edades superiores a los 50 años, mayoritariamente católicos. Los resultados pues mostraron que si bien la vida religiosa era importante para los adultos mayores, esta no se asoció significativamente con la depresión y la soledad, observándose incluso lo mismo con el afrontamiento religioso y el soporte social religioso. Otro estudio, que es el último que han realizado en el 2009 en una muestra de 122 sujetos con una media de edad más o menos de 60.9 años, investigaron la relación entre la espiritualidad asociada a lo divino, el locus de control interno y el soporte social por un lado, y por otro, el desajuste psicológico mostrado por la depresión igual, desesperanza, ideación suicida, la soledad, la ansiedad ante el envejecimiento y la ansiedad ante la muerte, hallando que la única variable de desajuste que se asoció en una medida un poco más baja con la espiritualidad fue la ansiedad ante el envejecimiento. Bueno, ahora pasando ya propiamente al análisis del artículo que se les envió, pues es una revisión sistemática de la revista International Psychogeriatrics. Esta revista tiene un factor de impacto de 2.2 y el grupo de trabajo pertenece a una universidad francesa, que es la Universidad de Francois-Rabelais. Bueno, la metodología, el diseño del estudio fue una revisión sistemática y pues en realidad fueron dos los objetivos de elegir este artículo. El primero, pues compartir la información que yo les acabo de decir de un tema que en particular al doctor Aguilar y a mí pues nos apasiona, y el otro, el segundo, es analizar con ustedes, digamos, paso a paso, esta revisión sistemática siguiendo la guía CASPE. Entonces, esta guía lo que nos propone o nos hace pensar, digamos, es tres aspectos generales a revisar en toda revisión sistemática. La primera es saber si son válidos los resultados comentados por la misma. ¿Cuáles son estos resultados y si son aplicables en nuestro medio? Son 10 preguntas básicas que nos aporta la guía de CASPE para pues ayudarnos a sistemáticamente evaluar estos tres aspectos. Entonces vamos a ir uno por uno. La primera pregunta es si se realizó la revisión sobre un tema claramente definido. Pues sabemos, o bueno, de hecho lo que nos sugiere la guía CASPE es enfatizar la pregunta pico que ya todos conocemos, que es definir la población de estudio, o más bien analizar si la revisión sistemática definió muy bien la población de estudio, a identificar si hubo una intervención realizada o en su defecto una exposición, si hubo grupo de comparación y analizar propiamente los resultados los resultados. Entonces, si nos vamos a la metodología del artículo que se les envió, en la estrategia de búsqueda nos dicen que se realizó la búsqueda electrónica de esta literatura médica y psicológica en una década del 2003 al 2013 en religión, espiritualidad y los resultados de salud en ancianos con demencia. Entonces, tenemos 5 constructos a los cuales tenemos que definir. Para definir ancianos, pues tendríamos que definir o saber quién es el anciano o el adulto mayor ideal. ¿Será acaso solo una definición que dependa de la edad, de aspectos sociales? ¿Quién es ese anciano o adulto mayor? En cuanto a la demencia, pues debemos de saber si se trata de qué tipo de demencia estamos hablando. Si es una enfermedad de Alzheimer, una demencia frontotemporal, una demencia vascular o simplemente pues un deterioro cognitivo leve. Pues también creemos que es importante que deben de tener en cuenta
el grado, ¿no? Si es leve, moderada o severa, y pues muy importante en los ancianos si hay comorbilidades asociadas. En cuanto a los constructos de espiritualidad y religión o religiosidad, pues como lo acabamos de ver, no, en muchos estudios parece que los igualan, en otros parece que no son lo mismo, y pues el hecho de poner escalas prácticas también es algo importante. En cuanto al grupo control, ¿será que los ateos son el grupo control indicado? Lo iremos viendo. Y en cuanto a los resultados de salud, pues ¿qué resultados de salud, no? Calidad de vida, ¿a través de qué? De un SF36. El sentido de la vida, ¿a través de qué lo vamos a medir? El funcionamiento cognitivo, ¿a través de qué? ¿Cuál es la mejor herramienta para evaluar este funcionamiento cognitivo? Bueno, pues pareciera que son muchos los aspectos que tenemos que definir solo para saber si la revisión sistemática definió bien el tema a tratar. Entonces, si nos vamos a la gráfica de descripción de las características de los 11 estudios que tuvo en cuenta esta revisión sistemática, pues lo que podemos observar así como a simple vista es que 5 estudios con población usaron población que vive en su hogar, 5 estudios con población institucionalizada y 2 estudios con población combinada. ¿Ustedes creen que sería distinto usar población que vive en el hogar, población institucionalizada o combinada? Pues la respuesta, perdón, pues es no, o sea, existe una gran heterogeneidad. Otras características que pudimos habernos, que nos dimos cuenta en el análisis o la lectura de la revisión, es que en cuanto a la edad, incluso hay 4 artículos que no proporcionaron datos de la edad. Y bueno, otras características, por ejemplo, con respecto al género, 7 estudios incluyeron una mayoría de población femenina, un estudio incluyó solo población del género masculino y 3 ni siquiera proporcionaron información acerca de esta variable. Entonces, pues realmente podríamos decir que no hay una homogeneidad en definir esta pregunta pico en el estudio. Ahora, la pregunta número 2 es si buscaron los autores el tipo de artículos adecuado. La guía CASPE nos sugiere o nos dice que el mejor tipo de estudio es aquel que se dirige a la pregunta objeto de la revisión y pues entonces va a tener un diseño apropiado para la pregunta. Si nos vamos a la metodología del artículo que les enviamos, nos menciona dentro de sus criterios de inclusión que los datos sobre la religión y la espiritualidad y demencia tuvieron que haber sido empíricos y no anecdóticos. Si nuevamente regresamos a la tabla de las características de estos 11 artículos analizados, 6 estudios fueron longitudinales, 4 transversales y un estudio usó ambas metodologías. 6 estudios fueron cualitativos, 3 de ellos cuantitativos y 2 fueron cuantitativos. Otra vez, no hay homogeneidad en la metodología de los estudios. La guía CASPE, después de estas 2 primeras preguntas que las menciona como el eje para merecer continuar con la revisión de la revisión sistemática, pues nos lleva, o sea, nos sugiere realmente si merece o no la pena pues continuar. Por fines prácticos de la sesión, pues vamos a continuar a pesar de que ya vimos que no hay o no hubo pues la homogeneidad que se pretende, ¿no? La tercera pregunta entonces es si crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes. La guía nos sugiere que para contestar esta pregunta pues analicemos qué bases de datos bibliográficos se usaron, si hubo seguimiento de las referencias de los artículos, si hubo un contacto personal con los expertos, si hubo búsqueda de estudios no publicados e incluso si hubo búsqueda de estudios en idiomas distintos al inglés. Si nos vamos a lo que dice nuestro artículo, pues usaron 3 bases de datos, ¿no? PsycInfo, Medline y PubMed, usando las siguientes palabras clave, pero algo importante que aquí, bueno, ahorita se los comento. Y dentro de los criterios de inclusión, sí mencionan
que solo eligieron artículos que hayan sido publicados en inglés. Como pudieron haber revisado, nos da el diagrama de flujo de elección de estos estudios. Sin embargo, una observación que nos hizo el ingeniero es que, pues, para empezar, Medline y PubMed, pues, representan lo mismo. Si le damos el beneficio de la duda, o bueno, somos benevolentes ante esta revisión sistemática, pues podríamos decir, y si analizamos este diagrama de flujo, que sí eligieron los estudios adecuados. La cuarta pregunta es sobre si crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos. Ellos nos sugieren, o bueno, nos dicen que pues esta falta de rigor puede afectar al resultado de los estudios y que tengamos en cuenta que pues no es oro pues todo aquello que reluce, ¿no? Si nos vamos al estudio que se les envió, ellos mencionan en su calidad metodológica que cada artículo se evaluó mediante una lista de verificación de acuerdo con las recomendaciones de Sanderson and Coles, y estos autores lo que recomiendan, o bueno, siguiendo una serie de pasos, agrupan a los estudios en una baja calidad o calidad moderada a alta. Para que sea una calidad moderada a alta, nos dicen que el tamaño de muestra debe de estar en relación con los predictores. Si estos predictores no están bien definidos, pues no vamos a saber qué tamaño de muestra deben de tener. El uso de las medidas pues deben de ser válidas y fiables, el uso de las pruebas estadísticas deben de ser las apropiadas, y la discusión y la conclusión pues deben de estar en línea con los resultados. Si nos vamos a la tabla de la calidad metodológica de cada artículo, lo que podemos concluir, de hecho lo menciona textual el artículo, es que 6 de ellos fueron de una calidad moderada a alta y 5 fueron una calidad baja. Pues 6 es más que 5, podríamos decir que les fue bien, ¿no? O no sé, eso ya, la verdad es que cada uno se va haciendo pues más juicioso conforme va pues teniendo más experiencia en realidad. Y los autores realmente hacen críticas acerca de estas limitaciones que vieron en su estudio, ¿no? En la revisión de los estudios. Algunas de estas pues es la falta de rigor observado en el diagnóstico de demencia. Incluso mencionaban, ¿no?, que el diagnóstico de demencia se realizaba por no clínicos. En otros estudios se usaban el Mini-Mental, en otros no esclarecía si usaban Mini-Mental o no usaban Mini-Mental. Otra crítica fue que las escalas y los cuestionarios utilizados para evaluar la espiritualidad y la religión pues eran muy diferentes, de 2 hasta 15 elementos en cada escala, y pues no siempre eran validados, ¿no? Algunos de estos estudios solo midieron el aspecto religioso, y en ciertos estudios longitudinales el resultado de los casos perdidos no fue especificado, y esto es algo también muy importante. La falta de rigor metodológico pues realmente es como lo máximo, y en particular uno de los artículos menciona que los participantes tomaron o estaban tomando un tratamiento a base de un inhibidor de la colinesterasa durante todo el estudio, y pues esto, ¿cómo no va a representar un sesgo en los resultados, ¿no? Y solo uno de ellos lo dijo. Bueno, la pregunta número 5 es si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, y si lo realizaron, si era razonable hacer esto. La guía CASPE pues también nos sugiere, para contestar esto, contestar si los resultados eran similares entre sí, si los resultados de todos los estudios incluidos eran claramente presentados, y si los motivos por cualquier variación de estos estudios se discutió, ¿no? La sexta pregunta, ahorita vamos a analizar en cuanto al artículo, es ¿cuál es el resultado global de la revisión? ¿Están claros los resultados finales de la revisión? Si sí, ¿cuáles son? ¿Y cómo están expresados? La séptima pregunta es ¿cuál es la precisión de los resultados?
como sabemos, pues debemos de buscar los intervalos de confianza de los estimadores, pues para decir la precisión de los mismos. Si nos vamos a lo que nos dice el artículo, no voy a leer cada resultado que propone o las conclusiones de cada artículo de los 11 artículos. Aquí lo único que queremos hacer mención es que los resultados fueron presentados a manera de prosa, no más, ¿no? Y cada artículo, entonces, pues sí se presentaron bien, ¿no? O sea, pues a manera de prosa y están bien presentados. ¿Hubo un resultado global? Pues global sí, ¿no? O sea, sí hubo un resultado global. La precisión de estos resultados es la que no está bien definida. La pregunta número 8 es sobre si se pueden aplicar estos resultados en nuestro medio. Y bueno, pues aquí la guía CASPE nos refiere que los pacientes pueden ser muy distintos a nuestra área, o bien el medio pues puede ser también muy diferente. Esto pues solo les dejo que las imágenes hablen por sí solas. Ellos son nuestros adultos mayores en México, ¿no? Muy pocos se encuentran en estas clínicas de valoración geriátrica de los cuales hablaba algunos autores. Muchos de ellos pues están todavía en situación de extrema pobreza. Muchos, bueno, a pesar de que es una foto muy vieja, pero pues no cambia mucho la realidad, ¿no? La verdad. A los 80 o más de 80 años continúan trabajando para su supervivencia. Muchos de ellos, pasados los 60, 70 años, continúan luchando por sus derechos y pues lo más visto, digamos, es que se encuentren en el hogar. La pregunta 9 es sobre si se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión. En este caso podría ser la decisión si llevar a cabo un metaanálisis o no. Y la pregunta número 10, si los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios o costes, o sea, si tiene algo de importancia llevar a cabo esa revisión sistemática. Y pues que me diga alguien que no quisiera envejecer sonriendo, ¿no? Haciendo lo que siempre le ha gustado hacer o que hizo durante joven, pues estas dos últimas preguntas que se contesten, como les dije, pues que las imágenes hablen solas. Como conclusiones, pues uno de los objetivos de una o de toda revisión sistemática es la organización de la literatura, pues para identificar los temas y las lagunas en el conocimiento. La revisión de estos artículos sugiere que hay una gran promesa en el estudio del papel de la espiritualidad y la religión en la salud y el bienestar de los adultos mayores con demencia. Para mejorar la comprensión de esta relación, pues se tienen que diseñar estudios longitudinales, estudiar incluso las posibles influencias negativas de las mismas y definir sobre todo un diagnóstico preciso para la demencia, utilizando pues las pruebas o las medidas psicométricas adecuadas. Es importante promover una mayor claridad y un mayor y mejor consenso en la comunidad científica respecto a las definiciones y la operacionalización de los constructos relacionados pues con la vida espiritual. Por supuesto que esto haría más eficiente la comparación entre los investigadores. La mayoría de estas investigaciones fueron desarrolladas y publicadas en países anglosajones, lo que les dije, y pues es de notar la escasa investigación empírica aquí en América Latina. En México, particularmente, creemos que es clave y estratégicamente conveniente llevar a cabo investigaciones que permitan conocer cómo viven los mexicanos su vida religiosa y espiritual y el impacto que esto tiene en su vida emocional y las pautas adaptativas. Somos un país multicultural y eso incluso hace una gran diferencia entre nuestras propias entidades o regiones, donde lo espiritual puede ser conceptuado y practicado de distintas maneras. Y bueno, aunque la mayoría de estos estudios demuestran los beneficios de la espiritualidad y la religión en los resultados de salud en los adultos mayores con demencia, pues es importante tener en cuenta que estos conceptos por sí solos pues no permiten una mejora en los resultados de salud, solo representan una forma de acción, como facilitando mejores resultados, la promoción de estrategias de supervivencia
y pues en su gestión de vida diaria, ayudando a adaptarse a los trastornos cognitivos de comportamiento y en general, pues mejorando la calidad de vida. Es importante explorar estas variables que predicen lo espiritual en las personas. Se sabe que lo espiritual se nutre de la genética, de la existencia de estructuras en el encéfalo que condicionan su ocurrencia, de la relación con el otro y del sentido de la existencia misma, pero no se conoce la medida de su influencia y su pertenencia real. Bueno, pues quiero agradecerle al ingeniero Cortés por sus amables asesorías, por supuesto que al doctor Aguilar, que me impulsó de una manera reiterativa y adecuada para el estudio de este tema, y pues también me gustaría agradecerles a mis amigos y colegas del Instituto Nacional de Geriatría, que pues siempre están ahí apoyándome en estos temas.